Bueno, Manuel, qué bien estar aquí contigo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Igualmente. Te quería preguntar, ¿cómo gestionáis en Merck el tema de las diferencias de edad y por tanto generacionales, ese talento diverso? Pues fíjate, en Merck empezamos hace unos años a interesarnos por este tema, precisamente porque entendemos la diversidad de una manera mucho más general, ¿no? Siempre se ha hablado mucho de la diversidad de género, pero nosotros siempre hemos tenido muy claro que la diversidad va inherentemente unida a la innovación. Entonces hace unos años empezamos a interesarnos, a entender cómo estaban distribuidas nuestras poblaciones, la población de empleados entre generaciones. Hicimos algunas encuestas para saber qué opinión tenían los jóvenes, qué opinión tenía la gente más mayor de la organización, y la verdad es que luego todo esto ha desembocado en, bueno, pues en una serie de actividades que lo que están haciendo es impulsar la interacción entre las diferentes generaciones. Y al final eso, Sonia, yo creo que enriquece mucho a las organizaciones, a las empresas, y yo creo que a la sociedad en general, ¿no? Sí, qué importante es escuchar, importantísimo, ¿verdad? importantísimo. Yo creo que hemos perdido un poco la capacidad de escuchar y me parece muy interesante que hagáis estas encuestas y escuchéis a vuestros empleados, porque al final, escuchando es como consigues saber lo que necesita, ¿no?, la sociedad o parte de la empresa o quien sea, ¿no?, escucharnos. Sí, y en este caso es escucharnos entre generaciones, ¿verdad? Sí. Porque a mí me ha pasado, no sé si a ti te habrá pasado también, ¿no? Recuerdo muchas conversaciones con mi padre cuando yo era más joven, ¿no? Y él me contaba sus experiencias y yo decía, claro, papá, pero es que yo no vivo en la época en la que vives tú, ¿no? Sí. Y ahora muchas veces me veo reflejado ahí, ¿no? Y cuando oigo esas conversaciones entre jóvenes y mayores, ¿no?, y me acuerdo y digo, oye, pues las cosas no eran tan diferentes, ¿eh? No eran tan diferentes. No sé si a ti te ha pasado algo de eso, ¿no? Lo que pasa es que parece que siempre los jóvenes de ahora son peores que los jóvenes. Y pasa muchas veces, ¿no?, que ese salto generacional es como, no, los jóvenes de ahora, pero es que los de antes, que ahora no somos tan jóvenes, digamos, ¿no?, también tenían esa queja de nosotros. Sí que es Yo verdad. creo que hay que escuchar a las personas más mayores, nos tenemos que escuchar entre nosotros, y es súper interesante, y has hablado antes de innovación, escuchar a los jóvenes, porque es verdad que tienen otra mirada, están viviendo otro tiempo. Nosotros llegamos que no había tecnología, ¿verdad?, en nuestra época. Alucino cómo la gente mayor se ha adaptado, ¿no?, a WhatsApp, a cosas, a Instagram, gente mayor manejando Instagram, al menos para mirarlo, y luego como esa gente joven que ha vivido ya con redes sociales y otra mentalidad en cuanto a la tecnología. Entonces yo creo que ese intercambio de conocimiento y fórmulas de aprendizaje pueden ser como buenas para la innovación, ¿no?, que tú decías, que no solo es tecnología, sino un pensamiento creativo, que todos juntos, ¿no?, podamos pensar cuál es la sociedad del futuro, que creamos que es la mejor, pero tenemos que hacerlo todos juntos. Claro, y sobre todo porque cuando, hablando de la innovación, cuando todos los que estamos en una sala pensando cómo solucionar un problema, tenemos la misma formación, la misma experiencia, hemos vivido en una sociedad parecida, todos pensamos de una manera muy homogénea. Entonces es muy difícil confrontar ideas, es muy difícil, como se suele decir, salirse de la caja, ¿no? Sí. Y por eso es tan importante la diversidad generacional como yo creo que cualquier otra otra diversidad. Y además yo creo que, fíjate, Sonia, yo creo que necesitamos también, se necesita un poquito de generosidad. Hablabas tú de la importancia de escuchar, que es clave. Y yo creo que también, no sé si es generosidad o es empatía. Yo hablo con muchos CEOs de otras compañías y escucho mucho lo que decías tú, ¿no? Pues es que los jóvenes son de tal manera, es que los jóvenes no tienen compromiso, es que, bueno, es que simplemente se han creado o se han criado en una sociedad diferente a la nuestra y ellos tienen otros valores
pueden ser valores de trabajo o valores éticos que varían. No digo que son diametralmente opuestos, pero que varían un poco respecto a los nuestros. ¿Y por eso son mejores? ¿O por eso son peores? No. ¿Verdad? No, a mí me gusta hablar, y de hecho en un programa de liderazgo que estamos en cultura que estamos trabajando en la Fundación, salió un término muy bonito que son los comportamientos asociados a los valores. Y al final yo creo que cada generación se comporta de una determinada manera según las corrientes, ¿no?, que se establezcan en cada época, pero no quiere decir que ni unos sean peores ni que otros sean mejores, y que el trabajar juntos, eso es lo que crea de alguna manera la riqueza cultural, ¿no? Que por eso estamos en este programa del Círculo de Bellas Artes, trabajando esa riqueza cultural a partir de las diferentes miradas, las diferentes experiencias. Hoy estábamos en la presentación de un festival de cine y me ha gustado mucho porque en el jurado de uno de los premios habían puesto a actores y actrices consagrados con otros que están estudiando audiovisual, pero no separados, los ponían juntos a pensar quién debía ganar ese premio. Me parece súper interesante, ¿verdad? Porque es lo que decíamos, diferentes miradas y los puntos de vista que a veces son los que suman. Sí, es verdad. Y luego yo creo que también es importante defender un poco la individualidad, ¿verdad? Huir un poco de los estereotipos y de las etiquetas que tanto nos gusta ahora poner a todo, ¿no? Siempre ponemos etiquetas en el mundo político, en el mundo económico, en la parte social y, como no, en las generaciones también. Los dos estamos hablando, y yo creo que es cierto que el contexto social y económico en el que te desarrollas como persona obviamente te marca, ¿no? Y marca generaciones, pero también es cierto que luego cada uno somos personas individuales y que nos alejamos un poco de ese estereotipo medio, ¿verdad? Y una de las cosas que intentamos hacer en Merck siempre es identificar ese talento, ¿no? Intentar identificar las personas que de alguna manera, bueno, pues destacan, se salen un poco de esa norma social que establece que tú, por nacer en esta generación, tienes que ser así, así y así. Y siempre hay gente que se comporta de una manera diferente, que tiene un puntito más de ambición, que tiene más ganas de hacer algo, que destaca por su compromiso, y también es bueno que los vayamos identificando, ¿verdad? Sí, mucho. Y has hablado de personas, ¿no? Al final, nosotros también en la Fundación tenemos muy en cuenta las personas, para nosotros es lo que cuenta, ¿no? Igual que vosotros identificáis el talento interno para que cada uno pues cumpla con su función de la manera mejor posible, porque al final cuando estás en tu propósito y tengas la edad que tengas, puedes seguir teniendo un propósito o estar en el mismo, o a lo mejor cambias, ¿no? Pero identificar esas ganas a través de la persona, que más da la edad que tengas. La edad es una etiqueta también, eso está claro. Sí. Lo que pasa que es verdad que el cerebro humano necesita etiquetar para identificar mucho mejor y gastar mucha menos energía, y muchas personas lo usan de forma demasiado intensa. Demasiado intensa, el tema de las etiquetas, ¿no? Sí. La edad es una etiqueta, no sé si estás de acuerdo conmigo. Absolutamente. Hay gente de 20 que es mucho menos innovadora que gente de 60, y hay gente que con 70 aún sigue rompiendo en el mundo de la empresa o en el mundo del emprendimiento o en el de la cultura. Claro, y hay que romper también una lanza, ¿no? por la gente que sigue activa en el trabajo, que es gente ya con cierta edad, ¿no? A partir de, vamos a poner, 50, 55, donde de alguna manera socialmente se les ha considerado ya pues gente que está acabando su carrera, que ya no tiene tanto interés, que pierde la ambición por hacer las cosas, y como bien dices, bueno, pues hay de todo, ¿no? Y hay en las empresas gente con edad, con muchísima experiencia acumulada, lo que les da una mochila de sabiduría, ¿no? Y de saber ante la vida, y que todavía mantienen esas ganas de seguir innovando, de seguir explorando, no acabar nunca, ¿no? Y eso es lo que nosotros en Merck, a través del programa Genera Talento, vamos intentando, ¿no? Vamos intentando aflorar
toda esa inquietud, todas esas ganas, tanto en los jóvenes como en los mayores, hacerles hablar, hacerles entenderse, y al final eso enriquece a las empresas y enriquece a la sociedad en general. Sí, es que yo creo que hay una cosa muy importante que es el mentoring o el acompañamiento, ¿verdad? Claro. Tanto para los que están empezando en su desarrollo de carrera o, por ejemplo, si estás estudiando, tener referentes, ¿no?, de lo que potencialmente podrías llegar a ser, reflejándote en personas con las que tú puedas decir, ostras, me gustaría ser como esta persona, y creo que dentro de las empresas también es fundamental. En los programas de talento que nosotros, por ejemplo, apoyamos, se usa, pero que en las empresas supongo que vosotros lo potenciáis, ¿no? Todo ese desarrollo que han hecho algunas personas, que lo compartan con los que tienen potencialidad y quieren crecer dentro de la compañía, ¿verdad? Claro, y ese mentoring reverso, ¿no? Cómo la gente joven puede ayudar a la gente más mayor a la adopción de las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues no hemos nacido digitales, pero todavía seguimos teniendo ganas y seguimos teniendo inquietud por entender y por adoptar las tecnologías. Y tenemos gente en las empresas que son gente nativa digital, que forma parte ya de su vida desde el principio, y por qué no utilizar eso, ¿no?, para que sean mentores de gente más mayor que obviamente necesita, porque hoy la tecnología, estarás de acuerdo, avanza a una velocidad que, vamos, nos despeina a todos. Sí, sí, sí. De hecho, la inteligencia artificial, ¿verdad? Esto ya no creo. Yo creo que hay unas personas ya de determinada edad que no llegarán ahí, creo, algunos sí, obvio, será un porcentaje muy bajo, pero es verdad que está disrumpiendo de una manera terrible. Tremendo. Pero no solo eso, porque yo creo que, bueno, desde el arte, por ejemplo, ¿no?, como de alguna manera ha traspasado todas las fronteras, el arte contemporáneo, entenderlo, ¿no?, actualmente, enfrentarse a depende de qué obras y entender eso, ¿no?, y que los jóvenes a lo mejor tienen otra mirada y que a partir de eso también puedan surgir debates. Y luego también pues con temas de teatro, yo creo que incorporar lo que es las artes también, ¿no?, a esa diferencia de miradas, claro, es súper importante. En todos los aspectos sociales, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, y en Banco Sabadell estáis un poco mirando a cómo se va a desarrollar esa transición entre generaciones, porque nosotros estamos observando que las parejas cada vez tienen hijos más tarde. Eso hace que, llegado a una edad de potencial retiro, tus hijos todavía son pequeños, todavía tienes que seguir, ¿no?, manteniendo ingresos, dificulta un poco el retraso, quizá el retraso en una potencial jubilación. A la vez vemos que el índice, o sea, que el ratio de crecimiento de nuevos bebés es muy pequeño, está por debajo de la tasa de reemplazo, vienen pocos jóvenes, y yo creo que ahí podemos ver un cambio en la fisonomía del mercado laboral. No sé si vosotros habéis mirado algo. Claro, yo las políticas de recursos humanos de Sabadell no las llevo, pero es verdad que con las becas, yo lo que sí que creo es que el talento joven actual, aunque digan, no, estos jóvenes, los ninis, por lo que nosotros llevamos en Fundación Banco Sabadell, tanto de becas como de hackathons, como de residencias artísticas, tienen muchísimo potencial. O sea, vienen fuertes, porque yo creo que, obvio, los que quieren, pero igual que los mayores, pero que de alguna manera han tenido tantísima información, tanto acceso a tantas cosas, que al final, si lo han aplicado bien, se han enriquecido mucho, mucho. Lo que pasa que sí que es cierto que a veces hay informaciones, ¿no?, que son malintencionadas, ¿no? Pues estos jóvenes no sirven, todo el día están mirando el móvil, bueno ya, pero algunos lo miran para sacar información. Claro. Y bueno, y yo por ejemplo no me tocaría estar en TikTok, digamos, ¿no?, pero estoy. Y la verdad que si lo usas bien, que mucha gente está en contra de TikTok, por ejemplo, pues sacas información, porque al final es un algoritmo, ¿no?, y uno tiene que saber discernir y tener capacidad crítica para saber lo que sí o que no, pero te enteras de muchas cosas nuevas, hay muchos jóvenes poniendo información ahí,
y al final estás muy al día de muchas cosas. Sí, yo creo que es el buen uso de las tecnologías, sí. ¿no? Y efectivamente vemos gente más joven y más mayor utilizando las nuevas tecnologías. El otro día escuchaba una entrevista que hicieron a Ed Sheeran, el cantante, sí, que decía que él utiliza el móvil, pero los móviles antiguos, los que no tienen acceso a Internet. Y daba una explicación y decía, es que yo necesito para mi proceso de creatividad, para crear canciones, necesito que mi cerebro piense, que mi cerebro esté imaginando, ideando cosas nuevas y no recibiendo información continua que casi no te deja pensar. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y eso es transversal, da igual que de las generaciones. También es verdad que el otro día que estoy leyendo un libro que se llama 5 razones por las que cerrar tus redes sociales. Que no las Luego voy a cerrar. Me lo dejas, ¿eh? Te lo voy a dejar. Muy interesante, más que nada por el tema creativo, por el tema también de saber cuándo desconectar y también por entender que al final hay mucha manipulación ahí. Claro. Muchísima manipulación, ¿no? Que se ha usado en psicología social siempre, ¿no? Como se ha hablado mucho en psicología social, y las redes, claro, lo han magnificado. Entonces, te lo dejaré el libro. ¿Lo dejas? ¿Me lo dejas? Sí, 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 sí. Pues fíjate, yo al final creo que con redes o sin redes, con la nueva inteligencia artificial o no, algo que no va a cambiar va a ser que van a seguir viniendo nuevas generaciones y al final tendremos que seguir manteniendo esa escucha activa, manteniendo esa empatía o generosidad, apertura hacia las nuevas generaciones y con eso conseguiremos seguir avanzando el mundo, Sonia. Totalmente, y volver a las casas de pueblos donde se reunían jóvenes, mayores, sí, y esas charlas, a las sobremesas, ¿verdad? A las sobremesas que hacíamos en mi casa, que las echo de menos. Y entonces hablar todos juntos y eso enriquece muchísimo. Muchísimas gracias, me ha encantado charlar contigo. Igualmente, Sonia. Gracias.